¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Ya les saluda el profesor Francisco Mendoza. Ya tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú para nosotros los chicos de cuarto de secundaria, del pre-1. Bueno, hoy día tenemos un repaso previo al examen o a la evaluación de progreso, como se le denomina, que la siguiente semana tenemos que realizar. Entonces, hay una batería de 12 preguntas, ya que vamos a terminar trabajando el día de hoy, que ya están precisamente colgadas en todo lo virtual también, para ir recordando un poco los temas que hemos realizado. Recuerda que semana tras semana yo siempre les termino pidiendo que activen su micro, escriban en el chat, todo eso se termina puntuando para terminar teniendo una nota de intervención oral por su parte. Y la de esta semana todavía es más importante aún, porque vamos a trabajar de frente con preguntas. Entonces, yo voy a ir leyendo la pregunta, poniéndole en contexto, ya poniéndole en contexto, es decir, explicando qué está pasando previo a el tema que estoy preguntando. Y mientras tanto, tú andas respondiendo las preguntas en el chat interno, ya, o sea, las respuestas directas hacia mí. Dependiendo precisamente de lo que tú termines planteando como respuestas, yo al final voy a terminar estableciendo una nota de intervención oral que le tengo que poner en el registro. Así que, por lo tanto, intervengan el día de hoy. Yo siempre les voy a dar un lapso de tiempo para que terminen respondiendo. Pero mientras ya pueda sacar la clave, más rápido, mucho mejor. ¿Ya? Porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo que queramos. Bueno, comencemos con la pregunta número 1 y me dice, el gobierno de Nicolás de Piro, recuerden ustedes, lo que hemos visto en esta parte del bimestre terminan siendo dos temas en realidad, pero uno es muy grande, ¿no? Uno es el segundo gobierno de Nicolás de Piérola, tras el golpe de Estado contra Cáceres de 1895 a 1899. Y el segundo tema que hemos visto es el periodo de la República Aristocrática, de 1899 a 1919. 20 años que ya veremos luego sus características. Entonces, vamos viendo punto por punto cómo se va desarrollando esto. La primera pregunta dice, el gobierno de Nicolás de Piérola y la coalición nacional sentaron las bases de la República Aristocrática, ¿ya? Periodo con predominio de la oligarquía agroexportadora y de gobiernos civiles en el control del Estado peruano, y que contrarrestaban a los militares que habían gobernado previamente. Una muestra en el plano político de este sistema fue, ¿ya? Entonces vamos a recordar un poco, Recuerda que ya la coalición nacional, como lo termina planteando la pregunta, la coalición nacional terminó siendo la alianza entre el Partido Demócrata de Nicolás de Piérola y el Partido Civil para dar un golpe de Estado contra Andrés Sabino Cáceres. Se acusaba que la elección en la que Cáceres había sido elegido presidente y donde fue único candidato, se acusaba que Cáceres había establecido un proceso electoral apresurado, ¿ya? En donde él evidentemente fue el primer candidato y por lo tanto ganó. Entonces la oposición se alió. Primero es el Partido Demócrata de Piérola, quien va a promover un golpe de Estado, pero ya el Partido Civil que está mirando el escenario entendió lo siguiente: no puedo apoyar a Cáceres como lo hice en su gobierno previo, ¿ya? Por dos cosas, porque el Partido Constitucional de Cáceres ya no está estableciendo alianzas con nosotros, ni nos está dando beneficios o cargos en el gobierno. Y segundo, porque el Partido Demócrata de Piérola permanentemente va a estar fregando la paciencia a Cáceres y en el poder. Esa inestabilidad política y social va a terminar generando una inestabilidad económica, no van a terminar llegando las inversiones inglesas que le convienen al Partido Civil, a los grandes agroexportadores. Entonces decidieron ya primero apoyar a Piero en el golpe de Estado y luego respaldarlo electoralmente para que llegue al poder. Recuerda que hubieron dos acuerdos. El primer acuerdo es que el Partido Civil manejaría la economía del país y segundo que eh, Piérola, así como recibe los votos del Partido Civil, luego le daría sus votos al Partido Civil para que ellos comiencen a gobernar. Luego se dice de que Piérola es el gobierno de tránsito ya hacia el retorno del civilismo o hacia el segundo civilismo en la República Aristocrática. Por eso dice ahí, el gobierno de Piérola y la coalición nacional sientan las bases de la República Aristocrática, porque tras ellos viene precisamente ese periodo de gobierno. Dice además, periodo con predominio de la oligarquía agroexportadora. Entonces regresamos a ese concepto. ¿Qué cosa es una oligarquía? Recuerda que la oligarquía era un puñado de familias de gran poder económico y político. Ya te había dicho eso. Y que este puñado de familias
estaba conformada por parte de los ganaderos laneros de la zona de Cusco y Puno, estaba conformado por parte de los dueños de centros mineros en la Sierra Central, los dueños de tierras en la sierra, los raponales, los dueños de haciendas en la costa sur de algodón, pero sobre todo los grandes dueños de haciendas azucareras en la costa norte. ¿Ya? Este grupo, sobre todo los productores de minerales, de algodón, de lana, de azúcar, tienen su mercado afuera. Ellos son exportadores de materias primas. No te olvides tú que durante la República Aristocrática, por esto ya comienza de la época de Piérola, hay un top 5 que les había dicho de los productos que más se exportan. Azúcar primero, caucho, algodón, minerales y petróleo. ¿Ya? Entonces, precisamente, el grupo más poderoso del país es este pequeño grupo de familias, la oligarquía, encabezada por los grandes agroexportadores costeños, ¿ya? Y de gobiernos civiles en el control del Estado peruano que contrarrestan a los militares. Desde Piérola comienza eso, ¿ya? Desde Piérola comienza eso. Gobiernos civiles, chao, un segundo militarismo. Una muestra en el plano político de este sistema fue la, entonces, dice la A, fundación, ya vayan dando su respuesta si la tienen. La A, la fundación de la Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? B, la prohibición del voto de los analfabetos, ¿ya? C, la implantación de la libra peruana de oro, y D, la creación del estanco de la sal, ¿ya? A ver, digamos ustedes, le doy 20 segundos, ¿ya? Para que me den respuestas, ¿ya? Ya 4 han dado sus respuestas, ¿ya? Le doy 20 segundos para que me den sus respuestas, así que de una vez, vayan haciéndolo. A ver, tengo 9, pero estoy viendo con cronómetro, ¿no? ¿Ya? Tengo 10 de 26, así que los demás muchachos les he dicho es nota para los que recién están entrando. ¿Ya? 3 segundos más. Así que mido las respuestas hasta las respuestas de, a ver, ¿quién fue la última que llegó? Hasta la respuesta de Zabaleta. Ya, hasta la respuesta de Zabaleta. Ya, me han puesto la C, la A, la B, todas son claves, ¿ya? Entonces, acá la palabra clave está en lo siguiente, ¿ya? Recuerda, desde Piérola en adelante, lo que vamos a terminar encontrando es un predominio de la oligarquía agroexportadora, o un predominio de la oligarquía, ya te he dicho. Y esto lo tenemos que recordar con el tema de la República Aristocrática. Quien va a gobernar el Perú termina siendo la oligarquía. Y recuerda que va a haber una exclusión, ¿ya? De las decisiones del gobierno. ¿De quién? De la clase media. Los profesionales, por más que sabían leer y escribir, no tienen un partido que los represente, al igual que los obreros, que comienzan a pelear por sus derechos, pero no tienen un partido con el cual puedan llegar al gobierno, y menos los indígenas, que son la mayoría de la población, pero que en la medida de que son analfabetos, y se estableció una ley en la época de Pirola que los analfabetos no votan, pues el gobierno se terminó elipsando. Solamente fue para la oligarquía y todos los demás sectores terminaron siendo excluidos. Entonces, en el plano político, ya, mira, en el plano político no puede ser la A, porque la A es una característica militar. Recuerda que en el gobierno de Pirola se establece la escuela de oficiales de Chorrillos para preparar a los altos mandos en caso que hubiera una guerra en el conocimiento de estrategias para el conflicto. Aunque también se hizo el servicio militar obligatorio, pero eso ya no es en la Escuela Militar de Chorrillos, es una medida más militar que política. La D, la creación del estanco de la sal. ¿Ya? ¿Para qué sirvió la creación del estanco de la sal? Recuerda que a Piérola se le va a terminar criticando porque él estuvo como gobernante durante la derrota en Lima, en la guerra contra Chile. Entonces él estableció dos cosas. Uno, la escuela de oficiales de Chorrillos para preparar a los altos mandos militares y que sepan cómo actuar en el conflicto. Y dos, la creación del estanco de la sal. ¿Para qué? Para que el comercio de la sal le dé dinero al Estado peruano y con ese dinero se pueda terminar vendiendo o se pueda terminar consiguiendo dinero para poder pagar lo que le corresponde, lo que le correspondería a Chile, ¿ya? Si es que nosotros nos quedamos con Tacna y Arica. Recuerden que el plebiscito, la consulta por Tacna y Arica tenía un costo de 5 millones de pesos. ¿Ya? Así que el gobierno peruano decía, como yo no tengo, no se pudo hacer el plebiscito, entonces así voy a conseguir la plata. Esta no estaba ligada al tema del gobierno. ¿Ya? Dice, la implantación de la libra peruana de oro. La libra peruana de oro se establece porque la moneda anterior, el sol de plata, estaba devaluado. ¿Ya? Pero es una medida económica, la pregunta es una medida política.
¿Y cuál es la clave? La que queda es la B, la prohibición del voto de los analfabetos. Al excluir a una inmensa mayoría de la población, en su mayoría indígena rural, ya, en su mayoría indígena rural, pues el voto terminó quedando, o el gobierno terminó quedando para los otros sectores, para los letrados, ¿ya? Para los que saben leer y escribir. Y entre esos está la oligarquía organizada a través de partidos. Entonces, la mejor clave de esta pregunta termina siendo la de bandera, ¿ya? Repito, ya repito, si te equivocas no te preocupes, ya no te preocupes. O tampoco estés champeando pues en todas las preguntas, ¿no? Ya, pero recuerda que estas preguntas terminan teniendo nota, ya, terminan teniendo nota, ya. Repito, no negativa, la que falla no te va a terminar puntuando con -5, ya. Simplemente voy a contar las positivas, pero la cuestión es que ustedes estén atentos para dar la mejor clave posible, ya. A ver, pregunta número 2, ya. Te acabo de dar la respuesta, ya, te acabo de dar la respuesta. El establecimiento del estanco de la sal, que se hizo durante el gobierno de Piérola, tuvo como argumento para su creación. O sea, ¿cuál fue el discurso que dio Piérola para decir se va a terminar haciendo el estanco de la sal? Repito, ¿qué es el estanco de la sal? Toda la sal del Perú le pertenece al Estado. Quien lo quiera vender, ya, quien lo quiera vender, tiene que hacer un contrato con el gobierno y darle un dinero. Ahora Piérola decía, ¿qué voy a hacer con ese dinero que voy a obtener? Acabo de decirlo hace un ratito. Así que te doy igual 20 segunditos más para que me puedas terminar dando la respuesta. Ya van 4 personas que lo están haciendo, así que por lo tanto tenemos 20 segundos más para que me puedan dar la respuesta. ¿Ya? 6, 7, somos 29 muchachos. La pregunta está fácil, te la acabo de dar hace un ratito. ¿Ya? 10 segundos, somos 29 en clase, van 8 nada más. 9, 10, 11, así que 13, llego hasta Noah, ¿ya? Que me acaba de decir que la clave termina siendo la clave A. Y vamos a ver la respuesta, ¿ya? ¿Ya? A ver, dice, tuvo como argumento para su creación formar el fondo para el rescate de Tanganyika. Repito, Tratado de Ancón 1883. En 10 años se tiene que hacer el plebiscito por Tanganyika. Si Tanganyika decían quedarse con Chile, Chile nos pagará al Perú una indemnización de 5 millones de pesos. Por el contrario, si Tanganyika quiere regresar con el Perú, nosotros le tendremos que pagar esa suma a Chile. En 1893, Chile exigió ya, de que Perú y Chile previamente pongan el dinero en una suerte de cuenta común y el que se quede sin los territorios se agarre la plata. Pero como Perú no tenía el dinero efectivo, el argumento de Piérola va a ser, si queremos recuperar América, requerimos los 5 millones de pesos. ¿Cómo lo vamos a obtener? El estanco de la sal. Entonces la A es la mejor clave. La B me dice, el pago de la cuantiosa deuda externa. No, esta no es una deuda porque recién se iba a terminar estableciendo el pago del dinero, tomando en cuenta con quién quiere quedarse tan América. Dice, llevar a cabo obras públicas. Mira, al final, como espero recuerdes, no se juntó la plata. O sea, no se llegó a los 5 millones de pesos chilenos. Y la plata que se tenía se terminó utilizando en otras cosas como en obras públicas. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el argumento por el cual se terminó creando el estanco de la sal? De la adquisición de armamento para el ejército, no era en ese sentido. Así que la mejor clave en esta pregunta ya termina siendo la A de avión. ¿Ya? Formar el fondo para el rescate de Tacna y Arica, como han respondido varios de ustedes en el chat. ¿Ya? Así que repito, yo estoy ya dando la respuesta prácticamente. Ya te di un tiempo para que la termines marcando, así que los que están dentro de ese marco de tiempo les voy a terminar dando puntos, ¿ya? Así que estén atentos a lo que estamos hablando. A ver, no se encuentra relacionado al gobierno de Nicolás de Piedra. Ya te di algunos datos, vamos a dar otros más, ya vamos a dar otros más. Recuerda que cuando Piérola llega al gobierno, ya, cuando Piérola llega al gobierno, este llega tras un golpe de Estado contra Cáceres, pero además hay una fuerte crisis económica por la devaluación del precio de la plata y nuestra moneda que está complicada y una crisis internacional, ¿ya? Entonces, lo primero que tuvo que hacer Piérola, era que la gente que lo había ayudado a llegar al gobierno quería trabajo, ya quería trabajo. Supuestamente Piérola iba a mejorar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Piérola? Medida 1. Se creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, ¿ya? La Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos terminó siendo una empresa privada que terminó cobrando los tributos que les correspondían al Estado, quedándose ellos con un porcentaje. Esta empresa trabajó
Bien, el gobierno tuvo ingresos por tributos y con esto se creó, como segunda medida, el Ministerio de Fomento. El Ministerio de Fomento terminó siendo la institución que se encargó de hacer obras públicas, construir pistas, puentes, caminos, carreteras, parques, ¿ya? No solamente construirlos, limpieza pública, limpieza de jardines, limpieza, pintado de rejas, pintado de paredes. O sea, se comenzaron a generar un montón de puestos de trabajo temporales, ¿ya? Temporales. Además, se construyeron caminos y carreteras y puentes hacia las minas que se encontraban alejadas, ¿ya? Y eso se hizo no pensando en la minería de ese momento, sino pensando en la inversión minera que podría llegar después y en los trabajos que se podían dar de inmediato en la construcción de los caminos y carreteras. Bacán. Con eso el tema de la chamba se solucionó para mucha gente y la gente estaba contenta. También en términos económicos, ya, en términos económicos hubieron algunos elementos. La situación económica mundial comenzó a mejorar, ya se estableció la libra peruana de oro como nueva moneda, comenzaron a llegar inversiones, bancos sobre todo, el Banco de Londres, el Banco Alemán Transatlántico, el Banco Internacional, el Banco Popular, la Inca Cotton Mill, la Industria Textil La Victoria, la Compañía de Seguros Rimac, etcétera, etcétera, de negocios. ¿Ya? Este etcétera de negocios genera un montón de puestos de trabajo. ¿Ya? Tanto para empleados como para obreros. ¿Ya? El número de obreros crece también. ¿Ya? Ahora, la otra cuestión es que aparecen los llamados boom, que lo recuerdes tú. Uno era el boom del azúcar y el otro era el boom del caucho. Les decía, se exporta mucho azúcar porque Cuba estaba en plena guerra de independencia apoyada por Estados Unidos contra España. Y como Cuba no podía vender azúcar, países como Brasil y Perú aprovecharon el momento y vendieron muchísimo. Entonces hay una explosión de la venta de azúcar durante este periodo. Y segundo, está el boom del caucho. La industria automovilística Ford en los Estados Unidos produce muchos autos y requiere más neumáticos. Así que se va a explotar el caucho de la zona de la selva, aunque con abusos laborales como el tema de las correrías o la esclavización de los pueblos amazónicos. ¿Ya? Ya les hablé hace un rato de la Escuela Militar de Chorrillos, ya le hablé del estanco de la sal, ya le hablé del nuevo proceso o de la nueva ley electoral donde los analfabetos serán excluidos del sistema de los votos, ¿ya? ¿Qué más a tomar en cuenta? Ya te hablé de la misión Clemen, ya te hablé del servicio militar obligatorio, así que esos son los puntos principales del gobierno actual, ¿ya? Entonces, con todo eso que te acabo de decir, ¿ya? También otro dato, en esa época van a terminar llegando japoneses, ¿ya? Al Perú como enganchados, así como a los chinos se les hacía ese contrato por si se quedaban tenían una deuda, se quedaban a trabajar más tiempo, lo mismo se hizo con los japoneses desde 1896. Entonces, tomando en cuenta esos datos, ya tienes 30 segundos, te dan 30 segundos desde ahorita para que puedas terminar marcando cuál es la clave de la A a la B. ¿Ya? Recuerden, ¿no? Son 31 alumnos, yo tengo 5 respuestas. ¿Ya? Podrían haber 26 más. ¿Ya? A ver, ya van 10 segundos, muchachos. Hay 8 respuestas. Repito, gánense su nota. La pregunta es tan facilita. Te estoy dando prácticamente las respuestas en la mano. Faltan 10 segundos. Tengo 16 respuestas. Hace un poquito más de la mitad. 17, muy bien, muchachos. 18 respuestas, 3 segundos. Entonces llego hasta Chancahuán, ¿ya? A ver, ¿cuál es la clave correcta? ¿Ya? ¿Cuál es la clave correcta? Vamos a recordar. Dice, se anularon las inversiones extranjeras sobre el país por la crisis económica internacional. Bueno, Piérola ya llega con ese problema, pero al contrario, durante el gobierno de Piérola estas comienzan a crecer, ¿ya? Así que se anularon, es falsa, ¿ya? Lo que me están pidiendo es que no se encuentra relacionado, me están pidiendo lo falso. Esa debería ser la clave por el momento. La B, el Estado toma el control del comercio de la sala argumentando conseguir dinero para recuperar América, ya lo pusimos hace un rato, ya se repitió 3 veces ese tema. ¿Se crea la sociedad anónima de recaudación de impuestos? Sí, una empresa que cobra tributos y gana dinero al Estado. Y en el contexto internacional se produjo la guerra hispano-norteamericana que nos ayudó a la exportación de azúcar. Entonces, la clave correcta, como lo ha respondido la mayoría, termina siendo la A de avión. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir trabajando. Y nos vamos a la pregunta número 4. Con la 4 ya pasamos al siguiente tema, ¿ya? Es el tema de la República Aristocrática. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar. Ya te di algunos datos de la República Aristocrática, pero vamos a recordar nuevamente. ¿Ya? A ver, recuerda tú. La República Aristocrática es llamada así por Jorge Basadre, ¿ya? Y recuerda que aristocracia hace referencia a los nobles.
Basadre mencionaba de que el grupo más poderoso del país terminaban siendo los grandes hacendados, los grandes dueños de tierras en la costa y en la sierra. Entonces es como si una nobleza terrateniente gobernara el país como si fuera la Edad Media. Pero recuerden que en realidad quien gobierna es una oligarquía, como dije hace un rato. ¿Qué cosa es la oligarquía? Un puñado de familias muy poderosas, muy ricas, entre ellos dueños de lanas en la zona de Puno y Cusco, dueños de minas en la Sierra Central, dueños de tierras agrícolas en la sierra, dueños de tierras algodoneras en la costa sur y azucareras en la costa norte, siendo esos últimos los más poderosos. Recuerda que esta oligarquía eh, monopoliza el gobierno. Solo ellos van a terminar gobernando. Y lo hacen a través de diferentes partidos, como es el Partido Demócrata, el Partido Liberal, el Partido Constitucional, pero sobre todo el Partido Civil, que va a gobernar casi durante estos 20 años sin inconvenientes, salvo entre 1912 y 14. ¿Ya? Por eso es que este periodo también se le llama el segundo civilismo. Otro dato a tomar en cuenta con respecto a este periodo. Otro dato importante es que el Perú es un país exportador de materias primas. ¿Ya? Ya te dije, hay un top 5, azúcar, caucho, algodón, mineral, petróleo. ¿Ya? Recuerda además que nosotros dependemos mucho de Inglaterra hasta 1914. Cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Inglaterra retira sus inversiones para mantenerse en la guerra y que esto va a terminar sobre todo favoreciendo a los Estados Unidos, y va a ser el país que comienza a partir de ese momento a tener un dominio económico no sobre el Perú solamente, sino sobre América Latina. El otro dato importante ya de este periodo está en el ámbito social. Recuerda, ya como te decía hace un rato, que hay una exclusión, ya hay una exclusión de la vida política de los otros grupos sociales. La clase media, intelectuales, profesionales, comerciantes, sabiendo escribir, con profesión, tomen en cuenta, no tienen un partido que los represente. Esto recién aparece con el APRA en el oncenio. Recuerda que los obreros se están organizando, sí, pero para luchar por sus derechos, ¿ya? Sobre todo las 8 horas de trabajo, pero todavía no tienen un partido que los organice como el Partido Socialista, luego. Y el caso de los campesinos, insisto, mayoría poblacional, excluidos ya de la vida política por ser analfabetos, en su mayoría. Entonces, recuerda, ¿qué pasa con el movimiento obrero? Que es más o menos por donde va la pregunta. Voy a hablar de manera general y tú ya vas a saber qué responder. En el caso del movimiento obrero peruano, recuerden que el movimiento se organiza en gremios, que son el grupo de obreros de una misma actividad. Entonces está el gremio de panaderos, el gremio de trabajadores textiles, el gremio de zapateros, ya, el gremio de agricultores. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, los gremios se pueden unir entre ellos y formar sindicatos. ¿Ya? El sindicato de trabajadores de Lima, que contiene zapateros, panaderos y todo lo demás. ¿Ya? Ahora, recuerda que la ideología que mueve al movimiento obrero durante ese periodo es el anarquismo. En el mundo habían dos ideologías para el movimiento obrero, o socialismo o anarquismo. Acá se toma el anarquismo, la influenciado por Manuel González Prada. Tercero, recuerda que el movimiento obrero va a ir luchando por obtener los mayores beneficios que puedan obtener, pero siendo su principal objetivo, las 8 horas de trabajo. El primer gremio que se organiza en el país, y en Lima específicamente, es el gremio de panaderos, ¿ya? Los llamados Estrella del Perú, que se forman durante el gobierno de José Pardo y Barreda. Estas 8 horas de trabajo que son las comentadas, se logra para un grupo de trabajadores durante el gobierno de Guillermo Billinghurst, ya, para los trabajadores del muelle y tercera del Callao, y se logra plenamente para todos los trabajadores tras la Primera Guerra Mundial en 1919 con el gobierno de José Pardo. ¿Ya? No te olvides. ¿Qué otra cosa más? Recuerden que había formas de explotación laboral. Formas de explotación laboral. Una de las formas de explotación laboral era el llamado enganche. Recuerda que el enganche terminaba siendo los obreros ya asalariados, trabajadores de una empresa, con un contrato de trabajo de 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, pero si tenía una deuda se tenía que quedar trabajando hasta que la pague. Este enganche principalmente obtenía puesto de trabajo en las haciendas de la costa norte, sobre todo, había producción todo el año, y en los centros mineros. Por otro lado estaba el yanaconaje. El yanacona terminaba siendo el indio que trabajaba como campesino en la zona de la sierra, centro y sur del país. A ellos no se les hacía un contrato de largo aliento,
sino que se les daba una porción de tierra, en la tierra del Gamonal, para que ellos cultiven, y cultiven la tierra del Gamonal cuando este les falte, o cuando este tenga agua para poder cultivar. El problema también es el clima en la zona. Hay 6 meses de lluvia, 6 meses de sequía, así que no puedo hacer un contrato por todo un año porque no te necesito para todo un año, te necesito por temporadas. Por otro lado estaba lo que dije hace un rato, las correrías, la persecución y cacería de pueblos amazónicos para la destrucción del caucho. Entonces ya con todo eso, ya tienes para poder responder la pregunta. La pregunta es, di que la secuencia correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponde al periodo de la República Aristocrática. ¿Ya? Así que somos 32, te doy 30 segundos, ya 30 segundos para que me termines respondiendo, porque ya te di literalmente las claves. Así que ya está corriendo, a ver, faltan exactamente 20 segundos, tengo 9 respuestas, así que muchachos, háganse su nota porque repito, te estoy regalando la respuesta. A ver, tenemos 13 respuestas entonces, hasta la respuesta de Ramos, hasta Ramos. A ver, el naciente movimiento obrero peruano tuvo una posición política fundamentalmente socialista, y la respuesta es falso. El socialismo, el movimiento obrero peruano en la República Aristocrática es anarquista. El socialismo recién se va a instalar con María Telly en la época de la nacionalidad. La primera es falsa. La segunda, el primer movimiento obrero peruano realizado fue encabezado por los trabajadores textiles de Vitarte. Falso. El primero termina siendo el de los trabajadores panaderos, este del Perú. Ese es falso y falso, la respuesta debe ser la C. El enganche fue la principal forma de obtener mano de obra permanente para las haciendas de la costa norte de los centros mineros, verdadero. Así que, repito, solamente para confirmar, la clave termina siendo la C de casa. ¿Ya? 4, C de casa. ¿Ya? No se olviden, ¿eh? Entonces vamos a seguir trabajando. Ya hemos llegado a la tercera parte de las preguntas, así que vámonos al segundo bloque. ¿Ya? Dice, establezca la relación correcta de enunciados verdaderos o falsos según corresponde. ¿Ya? Según corresponde. Entonces, a ver, vamos a comenzar a recorrer entonces un poco de gobernantes. Con lo que te voy a decir ahorita, vas a poder responder, ya vas a poder responder 2 preguntas, las 5 y las 6. ¿Ya? Así que tiene las preguntas ahí en la pantalla, anda escuchándome y anda sacando las respuestas. Después de que acabe el gobierno de Piérola, recuerda que el Partido Demócrata y el Partido Civil respaldan a la llegada al gobierno de Eduardo López de Romaña. ¿Ya? Pero López de Romaña, yo te decía en clase, hizo algo llamado con el nombre de la Revolución Silenciosa. ¿Qué fue eso de la Revolución Silenciosa? Pero recuerdes, este pata eliminó la Cámara de Senadores, en la que en su mayoría eran del Partido Demócrata de Piérola, la eliminó y sacó al Partido Demócrata del Congreso, pasando a tener una mayoría en el Congreso y una mayoría en el poder del Partido Civil. Se le llama revolución silenciosa porque sin dar un golpe de Estado violento, ni armas precisamente en las calles, el Partido Demócrata fue sacado del poder y el Partido Civil se instaló como la fuerza más poderosa del país. ¿Ya? Esa es la primera característica de López Romaña. Otra característica de López Romaña es que él va a favorecer mucho a los sectores exportadores del país, ya sean nacionales o extranjeros. Primero, se da una ley llamada con el nombre del Código de Mejía. ¿Ya? Recuerda que esta ley legalizaba el enganche y esto lo hizo para favorecer especialmente a una empresa, y esta empresa terminaba siendo la Cerro de Pasco Mining Company. Espero recuerdes tú. ¿Ya? Esta empresa norteamericana quería invertir en el Perú, pero terminó pidiendo, ya, digamos así, beneficios para poder entrar al mercado peruano. Y entre sus beneficios era una mano de obra más barata. Así que por lo tanto se legaliza el enganche para la minería, favoreciendo esta empresa norteamericana. Y además de eso se da la ley de aguas o código de aguas, en donde las aguas de riego, terminaron siendo entregadas principalmente a los grandes dueños de tierras. ¿Qué decía la ley? Espero recuerdes. Y más tierras tienes, más agua te doy. Quienes tenían muchas tierras, el hacendado costeño, el gamonal andino, pero no el campesino pequeño propietario y tampoco las comunidades campesinas. Así que
Con menos agua, sus tierras perdían valor y por lo tanto estas por lo general eran o vendidas o arrebatadas por la fuerza por parte de los hacendados. ¿Ya? Así que no te olvides esas características con López de Romaña principalmente. ¿Ya? Después de López de Romaña, ya después de López de Romaña, recuerda que, también durante su periodo, por ejemplo, se va a terminar estableciendo, a ver, un ratito. Ya. Durante su gobierno también se inicia el funcionamiento de la Escuela Nacional de Agricultores. La Escuela Nacional de Agricultores vendría a ser lo que tiempo después es la Universidad Agraria de La Molina. ¿Ya? Ese es un dato más que hay que tomar en cuenta con respecto a él. Otra cosa, cuando acaba el gobierno de López de Romaña, entra al gobierno, ya entra el gobierno Manuel Candamo. Manuel Candamo es el primer gobernante durante la República Aristocrática del Partido Civil. Y Manuel Candamo va a terminar estableciendo dos medidas, ya dos medidas. Una es la ley de ferrocarriles, para construir una vía ferroviaria que avance de sur a norte y que termine uniendo las vías ferroviarias que iban de las sierras de la costa. Lamentablemente, como espero recuerden, yo les había dicho de que la ley era interesante, pero era muy costosa y cuando murió el presidente Candamo, pues no se terminó llevando a cabo. Y de ahí, por otro lado, se estableció el tranvía como un medio de transporte urbano masivo en la ciudad de Lima, ¿ya? Porque era una medida muy pequeña, ¿ya? Este fallece muy rápido y a su muerte el Partido Civil nombra un nuevo candidato a la presidencia, que es José Pardo, pero de ese ya vamos a ver en la siguiente pregunta. Entonces, ahorita, antes de que comiencen a responder, te voy a dar 20 segundos, porque ya debes tener la clave para que me respondas la pregunta 5. Y les pido que pongan 5 y la clave que ustedes consideran la clave correcta, ¿ya? ¿Ya? Y después vemos la 6, para no terminar confundiéndome en el momento de ver sus notas, ¿ya? Así que 20 segundos, 25 segundos los he puesto, ¿ya? 25 segundos para que me respondan las 5. Póngame 5, clave tal, ¿ya? Me están respondiendo 5, 6 preguntas, muchachos, faltan 10 segundos, 7, 8, faltan 3 segundos y nos quedamos en 8, 10, a 10 llegó, a 11, ya, muy bien. Hasta Munir, ya hasta Munir. Les acabo de decir que solamente me respondan la pregunta número 5, ¿ya? Así que, ¿cuál es la respuesta en la 5? ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta en la 5? A ver. Manuel Candamo promovió una ley de ferrocarriles para incrementar el comercio interno, sí, porque la idea era unir, ¿ya? Las vías ferroviarias que iban de las minas a la costa, ahora con una vía transversal, así que va a haber mercado interno, ¿ya? La primera es verdadera. La segunda, Eduardo López de Romaña, ya Eduardo López Romaña, gobernó con apoyo total de los partidos civil y demócrata. Falso, porque él va a terminar eliminando prácticamente al Partido Demócrata del gobierno, a terminar eliminando la Cámara de Senadores, donde ellos tenían el poder. Y tercero, el primer gobierno del Partido Civil durante la República Aristocrática solucionó los problemas fronterizos con Chile. El primer gobierno del Partido Civil específicamente fue Manuel Candamo y él no resuelve el problema con Chile. El tema de Chile recién lo va a terminar resolviendo el presidente Leguía en el oncenio. Así que eso todavía va para muy largo. La clave de la pregunta 5 es la de avión. ¿Ya? Ahora, te doy 25 segundos más para que me digas la respuesta en la 6. Ahora sí marca 6 y cuál es tu clave. ¿Ya? Dime 6 y cuál es tu clave. A ver, van dos personas respondiendo de 32, ¿eh? Dime tu respuesta en la número 6. Ahí no va a quedar, faltan 4 segundos, ya respondió 2, 3, 4, ya, 7, ya, hasta ahí quedaron, hasta Abramón, ya, hasta Camila, creo que es. Ya está Camila Abramón. Entonces vamos a ver cuál es la clave de la 6. Dice, en relación al gobierno de López Romaña establezca las afirmaciones verdaderas o falsas. 1. Inicia su funcionamiento la Escuela Nacional de Agricultura. Ya, verdadero. Ya, verdadero. Debilita la participación del Partido Demócrata al cerrar la Cámara de Senadores. ¿Ya? Eso también termina siendo verdadero, porque recuerda que elimina la Cámara de Senadores y el Partido Demócrata se queda sin gente. ¿Ya? Dice, ¿se desarrolló un enfrentamiento armado con Chile? No, no va a haber enfrentamiento armado con Chile. Lo que sí hubo fue el tema de la chilenización de Tanganyika. Como era eso, espero recuerdes,
Chile mete un montón de poder de Chile, no se tan Arica y financia una serie de obras públicas para ganarse el apoyo de estos y incluir un nuevo plebiscito. Perú reclama, saca a su embajador, vota al embajador chileno de Perú. Hubo tensiones, pero que no llegó a mayores. ¿Ya? Favoreció a los hacendados de la costa norte, favoreció a los hacendados con la ley de aguas. ¿Ya? Así que verdadero, verdadero, falso, verdadero. En la pregunta número 6, la clave es la B de sí. La B de sí. ¿Ok? A ver, vamos con la pregunta número 7. Ya, la pregunta número 7. Dice, no se vincula el primer gobierno a José Pardo. Ya. Después de la muerte del presidente Candamo, como te dije, se va a terminar estableciendo un nuevo proceso electoral dentro del Partido Civil para elegir un nuevo candidato a la presidencia de la República. Y ese va a ser José Pardo. Hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del partido, José Pardo va a gobernar en 2 oportunidades, primero del año 4 al año 8 y luego del 15 al 19. ¿Ya? Cuando Pardo fue presidente hubieron varios elementos. Escuchan porque de ahí va a salir la respuesta. ¿Ya? Uno, cuando él llega al gobierno de Ecuador nos invade, ¿ya? Reclamándonos territorios que supuestamente nosotros le habíamos dado en la época del gobierno del presidente Cáceres. ¿Ya? Nos invadió y le pegamos. Y decidimos negociar con Ecuador un tratado de paz, un tratado de límite, ¿ya? Que también Brasil y Bolivia nos exigieron y también comenzamos a negociar con ellos. ¿Ya? Siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Recuerda que con José Pardo a la cabeza nace el primer gremio de trabajadores, que es el gremio de panaderos Estrella del Perú, que es el primero en reclamar las 8 de trabajo y el primero en celebrar el 1 de mayo como el Día del Trabajo o el Día del Proletariado. También recuerden de que ese fue el primero de varios otros gremios que fueron surgiendo. Y por eso es que en este periodo se firma el llamado Proyecto Manzanilla. ¿Ya? En el Proyecto Manzanilla, espero recuerdes, se va a terminar planteando en el Congreso un grupo de leyes, ¿ya? Un grupo de leyes que facilitaba, ¿ya? Que facilitaba o que establecía o que proponía, ¿ya? Que proponía las 8 horas de trabajo para los trabajadores, un día descanso a la semana, 14 salarios al año, terminaba planteando una ley de accidente de trabajo, planteaba un seguro social y un montón de medidas que el Congreso no acepta porque consideraba que era muy perjudicial para los empresarios. ¿Ya? Otra medida más con José Pardo, ¿ya? Otra medida más con José Pardo, a ver, data de los panaderos, del partido de Luz Manzanilla, allá se establece la educación primaria gratuita a nivel general para hombres y varones, para hombres y mujeres, las escuelas nocturnas para los obreros, y además de eso se va a terminar estableciendo el, el, el reglamento de acceso de las mujeres a la universidad. ¿Ya? Todo eso pasa durante el gobierno de José Pardo y Barrera y algunos otros elementos, pero estos son los más importantes. También, sí, eso es lo más importante. ¿Ya? Entonces, ya te dije todas las respuestas con José Pardo, entonces te doy 30 segundos para que me des la clave en esta pregunta, ¿ya? Porque la pregunta es, no se relaciona al gobierno de José Pardo, así que 30 segundos, ya están corriendo. Son 32, van 7 respuestas, la respuesta es directa porque es de la única que no te he hablado. Faltan 18 segundos. Van 10 respuestas y faltan 10 segundos. 5 segundos y tengo 13 respuestas. Entonces se quedó con Bazán. Ya vamos a dejarlo hasta Bazán, que entró al final. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? Dice, no se vincula. La Federación de Panaderos Estrella realiza los primeros reclamos laborales. Verdadero, son los panaderos. B, se produce la primera huelga general convocada por el Sindicato de Trabajadores Textiles. Falso. Eso no es de la época de Pardo. Se presenta el proyecto laboral de Matías Manzanilla. Sí. Realiza cambios importantes en la educación. Sí. Acceso para los obreros a la educación. Niños y niñas van a poder estudiar, etc. Esta primera huelga es de la época del gobierno de Leguía, así que no se relaciona con Pardo. Así que en la 7 la clave es la B de Bandera. Pregunta número 8. ¿Ya? Pregunta número 8. Hay un texto, dice, cada día son más palpables, o sea, más evidentes, las ventajas de la creación del Servicio Especial de Salubridad. ¿Ya? Dice, tiene la preferencia en todos los países cultos. En el Perú ejerce además otra misión, la de conservar la población para su crecimiento. Nuestra posición geográfica, la poca extensión irrigada de la costa y la limitación de los recursos fiscales a la poca plata que tiene el gobierno
hacen difícil pensar en la inmigración en la escala suficiente para ser actor del crecimiento inmediato de la población. O sea, como que no tenemos mucha plata para promover la llegada de uh, extranjeros que puedan ayudar a crecer, es más o menos la pregunta. Dice, la tarea tiene que completarse por ahora a conservar la que existe para que aumente por reproducción. Y esta es la labor de la Dirección de Salubridad. Pero lo que está diciendo el texto es que esta Dirección de Salubridad lo que tiene que buscar es evitar que la gente se enferme y se muera. ¿Por qué? Porque el territorio peruano es muy grande, pero tenemos poca gente. ¿Ya? Se podría alentar el crecimiento con una mayor cantidad de inmigrantes, o sea, que vengan extranjeros, europeos, pero como que no tenemos los recursos, digamos, no tenemos los elementos que nos hagan atractivos para la idea de inmigrantes desde el exterior. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente que la gente no se nos muera y buscar precisamente que crecer en cantidad de población. Dice, el texto anterior es parte de las declaraciones del presidente Pardo y de ella podemos inferir que, ahí te estoy dando la respuesta más o menos. Entonces, acá te doy un minuto, porque las alternativas son más largas, aunque ya más o menos te dirigía la respuesta, ¿ya? Entonces ya va corriendo el minuto, ya. Repito, son 32, 33, 32 alumnos. Tienes un minuto para responderme lo que te acabo de mencionar. Veinte segundos. Tengo 4 respuestas, nada más de 32 muchachos. Faltan 15 segundos. 5 segundos más. Tengo 5 respuestas, ahí nomás se estancaron. 6 respuestas. Me quedo hasta Camila. Ya bueno. Hasta Chancahuana, ya lo vamos a hacer. Ya, hasta Chancahuana. Ya. A ver, dice, el texto anterior es parte de las declaraciones del presidente y de ella podemos inferir, podemos llegar a la conclusión que buscó generar el incremento de la producción agrícola rural para sostener el crecimiento y desarrollo demográfico costeño. Puede ser, aunque vamos más por tema de salubridad, pero vamos a ver. B. Se desarrolló una política migratoria para generar un amplio mercado costeño, desestimando la importancia de la región andina. No hablaban de eso, ¿ya? C. El gobierno buscaba detener el descenso demográfico por epidemias y quería generar su crecimiento numérico. A ver, esa podría estar ligada. La C. El movimiento obrero generó la presión suficiente para conseguir la creación de la Dirección de Salubridad. No va con los obreros. Entonces, puede ser la A o puede ser la C. Pero hay un problema, ¿ya? Dice, mira tú, dice, nuestra posición geográfica, la poca extensión irrigada de la costa y la limitación de los recursos fiscales hacen difícil pensar en la inmigración a la escala suficiente para ser actor del crecimiento inmediato de la población, ¿ya? Dice, la tarea tiene que concentrarse por ahora en conservar la que existe, conservar, para que aumente por reproducción. Y esta es la labor de la Dirección de Seguridad. Entonces, buscó generar el incremento de la producción agrícola rural. En ningún momento habla de la producción agrícola rural, ¿ya? Tampoco lo niega, ¿no? Pero no lo dice, ¿ya? Para sostener el crecimiento demográfico costeño. Y la C me dice que el gobierno buscaba detener el descenso demográfico por epidemias y quería generar su crecimiento numérico. Por eso comienza, y se ha repetido 2 veces esto, el Servicio Especial de Salubridad, ¿ya? De salubridad. Y esta es la labor de la Dirección de Salubridad. Lo que busca la salubridad es la salud, o sea, que la gente no se muera, que la gente no se muera por una epidemia, ¿ya? Por ejemplo, la Dirección de Salubridad ahora lo que termina buscando es que la gente, ¿ya? La gente no se enferme por el tema del coronavirus, ¿ya? Porque más o menos como cuántos muertos hemos dado, te juro que he perdido la cuenta, ¿ya? Pero fácil hemos llegado a 100.000 y hasta un poquito más, ¿ya? Y además durante este periodo, el número de niños nacidos durante el tema de pandemia han sido bajos en comparación a años anteriores, ¿no? Que contribuye a ese proceso de que amigos van a hacer. Pero es un tema complicado. En el tema de la dirección de salud, ya lo que estaba pasando es que había muy poco desagüe, ya muy poco desagüe.
Esto terminaba generando epidemias, y epidemias como el dengue, lo que ahora llamamos el dengue, la chikungunya y toda esa vaina, mataba a un montón de gente en la costa, ¿ya? Entonces el problema del gobierno era ese. ¿Cómo hacemos para que la gente no se me muera y terminar aumentando la cantidad de población? Porque el país era un territorio grande y poco poblado. Entonces una alternativa era fácil, hay que terminar dirigiendo la salubridad a evitar la muerte, ¿ya? Porque no podemos tener mucha gente después, ¿ya? Entonces, la mejor clave termina siendo la C de casa, ¿ya? La C de casa es la mejor clave. Pregunta número 9, nos faltan 3 y nos vamos al temático, ¿ya? Pregunta número 9 dice, tras el paro general de 1911, el gobierno otorga la ley de accidente de trabajo a los obreros. Ello significaba que. Entonces, para eso nos tenemos que ir a hablar de gobierno de Leguía. Escuchen porque te voy a terminar dando casi la clave, pero eso va a depender de tu atención. Cuando Leguía llega al gobierno en 1908, recuerda que él llega con el Partido Civil como aliado, ¿ya? Con el Partido Civil como aliado. El Partido Civil le da su respaldo para que él sea candidato a la presidencia. ¿Qué es lo más destacado de Leguía? Primero, el primer paro general obrero. ¿Ya? Ahí está lo de la pregunta, así que escucha. El primer paro general obrero ya fue establecido por los trabajadores del gremio textil Vitarte en Lima y además apoyado por los trabajadores agrícolas de la hacienda Chicama en Trujillo. Estos dos organizan el movimiento obrero en diferentes partes del país y en conjunto van a terminar estableciendo este primer paro general. El paro general fue de 24 horas, ¿ya? Sin que los obreros prácticamente en muchas empresas trabajaran. Sin el trabajo de los obreros no importa la máquina que tenga el empleador. Su empresa no produce. Si la empresa no produce, no genera ganancias, ¿ya? Así que por esa misma situación, ¿ya? Por esa misma situación, es que el gobierno de Leguía negocia con los trabajadores, ¿ya? Negocia con los trabajadores un beneficio. El beneficio que ellos querían era las 8 de trabajo, pero eso no se les da. Se le va a terminar dando la ley de accidente de trabajo. ¿Qué cosa dice eso? ¿Qué cosa dice eso? Número uno, que si tú sufres un accidente dentro del centro laboral, entonces el empleador tiene que correr con, con la solución de tu problema de salud. En castellano, me rompí un brazo, el empleador me tiene que llevar al hospital, me tiene que terminar haciendo que me enyesen o que curen como sea necesario. Y el tiempo que yo no trabaje, él me lo paga. Y si yo ya no puedo trabajar nunca, entonces que me haga una indemnización. ¿Ya? Indemnización. Ahora, la ley de trabajo también obligaba con eso a los empleadores a darle a los trabajadores la indumentaria adecuada y los elementos adecuados para que ellos eviten tener ya algún tipo de accidente que obligue al empleador a terminar pagándoles algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a darle a los trabajadores que trabajan con sierras eléctricas que están cortando madera, pues darles un guante suficientemente grueso y resistente para evitar el corte de dedos, por ejemplo. ¿Ya? O que las máquinas que están en la empresa estén ordenadas para que no terminen generando accidentes. Esa es la ley de accidente de trabajo. ¿Ya? Entonces, ello significaba que, ya con lo que te acabo de decir, tú ya tendrías que estar marcando la respuesta. Pero también recuerda que esto generó un problema. Leguía salió a decir públicamente que él había dado esta ley y los obreros estaban contentos. Pero obrero dijo, Leguía dijo que esta ley la había dado él, no el Partido Civil. Él la había dado. De tal forma que al Partido Civil no le gustó el personalismo de Leguía, no le gustó que él se tire las flores a él solito, y el Partido Civil se fue alejando de Leguía. El Partido Demócrata, los pirolistas, Nicolás Piro le había fallecido, pero los pirolistas intentan dar un golpe de Estado contra Leguía y él lo evita, lo evita. Pero como el Partido Civil no hizo nada para defenderlo, Leguía rompe sus relaciones con el Partido Civil. No te olvides tú. Otro dato más, con Leguía firma tratados limítrofes con dos países, con Brasil y con Bolivia. No te olvides tú. Con Brasil firma el Tratado Velar de Río Branco y con Bolivia el Tratado Polo Bustamante, con el cual se ceden territorios, pero como siempre digo, por unas malas negociaciones en la época del gobierno anterior de José Pardo. ¿Ok? Entonces, te doy 20 segundos, aunque yo debería tener la clave ya, de esta pregunta número 9. ¿Ya? Dice, tras el paro general de 1911, el gobierno otorga la ley de accidente de trabajo a los obreros, lo cual significaba, ¿ya? ¿Y qué significaba esa ley? Ya, repito, faltan 15 segundos, son 33 muchachos y dieron respuesta 9, porque te hago directamente la respuesta. Faltan 10 segundos, repito, no se olviden que es nota. Faltan 5 segundos, nos quedamos en 10 alumnos que han dado su respuesta 11, y nos quedamos entonces hasta la respuesta de Nicole Noah. Ya hasta Tatiana Díaz le va a poner.
A ver, dice, los empleadores pagaban un seguro por cada trabajador para solucionar su problema de salud. No hay exactamente un seguro, ¿ah? El seguro aparece con el seguro social obrero, dice más adelante. Solo se obligaban a los empleadores a poner orden en sus fábricas para evitar accidentes laborales. El gobierno manipuló con una tendencia fascista naciente movimiento proletario y los empleadores se veían obligados a indemnizar a los trabajadores afectados en los centros de trabajo. Esa termina siendo la clave, la de dedo, ¿ya? Repito, ¿ah? ¿Ya? No era solamente poner orden en la fábrica. ¿Qué pasa si pones orden y vuelve un accidente? Tienes que pagar. ¿Ya? Y si el gobierno manipula la tendencia fascista, ese es más Oscar R. Benavides. ¿Ya? La clave es la D. Los empleadores se ven obligados a indemnizar al trabajador afectado. ¿Qué significa indemnizar? No puedo trabajar 2 meses y se le va a terminar pagando al trabajador. No puede trabajar permanentemente, se le va a pagar al trabajador. ¿Ya? Porque tú lo has afectado porque no has dado el orden necesario para evitar los accidentes. Pregunta número 10. Ya, pregunta número 10. Tras leía, viene el gobierno de Oscar R. Benavides. Disculpa, de Guillermo Billinghurst. Ya, Leguía apoya al candidato Billinghurst, ya, que no tenía un partido político, ya, contra el candidato del Partido Civil, que es Ante Bastilla. Ya. Billinghurst, yo les había dicho anteriormente que había sido alcalde de Lima, que cuando fue alcalde de Lima terminó estableciendo alimentos a bajo precio, viviendas a bajo precio para los obreros, ganándose el respaldo de este grupo y obteniendo sus votos en la elección de 1912. ¿Ya? Eso recuerda la campaña del famoso Pan Grande, donde la gente vinculaba a Billinghurst como aquel que iba a alimentar al pueblo con menos dinero. ¿No? Recuerda que Billinghurst llega al poder y tienen el apoyo de la calle, el apoyo de los obreros, pero al frente de la oposición tiene al Partido Civil, que tiene la mayoría del Congreso, y a las Fuerzas Armadas, que están con ellos. ¿Ya? Entonces Bilbus va a establecer medidas populistas, medidas favorables a los obreros, a los populares, para tenerlos de su lado. Una de ellas, la más importante, sin duda alguna, termina siendo el Reglamento General de Huelgas. Las huelgas se legalizaban, ¿ya? Te decía la vez pasada, si el 30% de los obreros, un tercio de los obreros iban a huelga, no te podían ni descontar el salario ni botar del trabajo. De la manera que las huelgas se multiplicaron y la huelga más eficiente fue la huelga de los trabajadores del muelle y la arcena del Callao. Estos trabajadores del muelle del Callao hicieron una huelga de 18 días que afectó el comercio internacional del país. Y esto obligó al gobierno a darle solo a ellos las 8 horas de trabajo. Y producto de esa medida, ¿ya? Producto de esa medida es que los gremios de otras empresas, de otros rubros, también multiplicaron sus protestas, porque si los otros hicieron 18 días de huelga y consiguieron las 8 horas de trabajo, pues yo también voy a hacer lo mismo. ¿No? ¿Ya? Billinghurst pierde el control, pierde el apoyo de los obreros, y el Partido Civil con las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado contra él. ¿Ya? Ya te di la respuesta. 20 segundos entonces para que me termines marcando la pregunta número 10. ¿Ya? Dice, la promulgación de las 8 horas de trabajo emitida por primera vez solo favoreció a los trabajadores. ¿A quién favoreció? ¿Ya? Quedan 10 segundos, muchachos, son 33, hay 10 respuestas ya en este momento. Así que acabar la clave en un instante. 3 segundos y nos quedamos con la respuesta hasta espíritu. ¿Ya? Hasta la respuesta de espíritu. ¿Ya? Así que la clave termina siendo ¿cuál? La clave termina siendo los trabajadores del muelle de Arcena del Callao. En la alternativa C es la clave de la pregunta número 10. ¿Ok? No te olvides. Como te dije, ya el Partido Civil va a tener el apoyo de las Fuerzas Armadas y van a dar un golpe de Estado contra Billinghurst. Quien dio el golpe de Estado fue Oscar R. Benavides y va a gobernar por primera vez entre 1914 y 1915. Él dijo de que él venía a poner orden, así que sacó a Billinghurst, eliminó el reglamento general de huelgas, las huelgas ahora fueron ilegales nuevamente, ¿ya? Pero en su corto periodo de gobierno hubieron algunos casos importantes. No se olviden, se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Es un caso especial porque, como te dije al principio, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Inglaterra se retira del país, ¿ya? Se retira del país. Y quien asume el control económico del país termina siendo los Estados Unidos. O sea, las empresas norteamericanas van comprando empresas inglesas. Una de ellas terminó siendo la London Pacific. La London Pacific es una empresa inglesa que explotaba el petróleo en Talara, en el norte del país, y ahora es comprada por una empresa norteamericana llamada Standard Oil. Standard Oil. El gobierno peruano dijo,
Perfecto, papi, ya explotan el petróleo, pero me tienes que pagar las deudas tributarias que me debía la London Pacific. El estándar le dijo, te la pago, no hay problema. Pero el Standard Oil nunca vino a trabajar al Perú. El Standard Oil creó una segunda empresa llamada International Petroleum Company, IPC. Y esta IPC vino al país a explotar el petróleo y el gobierno peruano dijo, aguanta, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Cómo vas a venir a trabajar el petróleo si no me han pagado lo que me deben? Y la IPC dijo, aguanta, yo no te debo plata, me debe el estándar. Yo me llamo IPC. Así que yo vengo a trabajar porque ese es mi acuerdo con el estándar, tú verás si te pago o no te pago. El gobierno peruano comenzó una serie de juicios contra la IPC, no permitiéndole extraer el petróleo hasta que no se pague la deuda. Entonces dice acá, el juicio iniciado a la empresa International Petroleum Company o IPC durante el primer gobierno de Benavides responde a, ¿ya? Responde a, ¿por qué se le hizo juicio a la IPC? ¿Ya? Repito, ¿ya? ¿Por qué se le hizo juicio a la IPC? A 30 segundos para que me termines dando la clave porque te acabo de decir la respuesta. ¿Ya? Repito, son 33 alumnos, hay 4 respuestas por el momento, faltan 21 segundos. Así que den todas las que puedan, porque ya les he dado la respuesta directa. Seis segundos, hay 12 respuestas. 13. Hasta Aguilar, ya hasta Aguilar. A ver, ¿cuál es la clave entonces? Dice, responde a, la defensa de los intereses de la burguesía petrolera nacional. No, no se está perjudicando a empresarios peruanos. Así que no se defiende empresarios petroleros. ¿Ya? No querer reconocer las deudas impagas por la empresa London Pacific, adquirida por la IPC del Estado peruano. Por ahí iba. El problema es que ellos querían aprovechar el petróleo, pero no la deuda. Y eso es lo que el gobierno debe hacer la bronca. C. La defensa de los intereses económicos. La defensa de los intereses económicos de los Estados Unidos. No, el Estado peruano no sale a defender a la empresa norteamericana, al contrario, le hace juicio. D. Un discurso nacionalista del gobierno, pero rápidamente fue abandonado en el proceso judicial. No, al contrario, el juicio se mantiene. Benavides lo mantiene, el próximo gobierno de Pardo lo mantiene, Leguía de los CNC se va a terminar declinando del juicio. Entonces, la mejor clave termina siendo en esta pregunta la clave B de bandera. ¿Ya? La clave B de bandera, la bebecito es la clave de esa pregunta. Y nos vamos al último gobierno de la época. Al último gobierno de la época. Dice, ¿qué pasó luego? Después de un año en el gobierno, repito, Benavides solamente era un militar que había dado un golpe de Estado para sacar a Billinghus. Convoca elecciones y el Partido Civil era el que iba a terminar regresando al gobierno. Ellos eran los de poder. Se convoca elecciones y José Pardo vuelve a ser el candidato del Partido Civil y gana. Entre 1915 a 1918, que se desarrolla la Primera Guerra Mundial, al Perú le va excelentemente bien. No le va bien, le va excelentemente bien. Y le va bien, ¿por qué? Porque Estados Unidos terminaba vendiendo uniformes a los países aliados en el conflicto, en la Primera Guerra Mundial. Pero ese uniforme se hacía de lana y algodón, y eso se terminaba vendiendo por parte del Perú. Estados Unidos le vendía alimentos enlatados a los aliados en guerra. Y la materia prima de los alimentos lo compraba diferentes países, incluidos el Perú. Estados Unidos vendía armas, ¿ya? Pero esas armas se hacían de hierro, y este hierro lo vendía a varios países, incluidos el Perú. Desde el momento de la Primera Guerra Mundial, la exportación de materias primas se multiplicó, creció de una manera monstruosa, ya monstruosa. Ahora, como se incrementaron ya las exportaciones, recuerda que también se incrementó el número de empresas, se incrementó el número de trabajadores, Entonces, económicamente, al Perú, entre el 15 y el 18, le fue muy bien. Le fue bien al Estado por los tributos, a los empresarios por los trabajos febrero, a los trabajadores porque tenían chapa. Les molestaba varias cosas, pero había chapa. Ya, pero había chapa. Todo andaba bien hasta el año 18. Habían algunas partes negativas, y te las voy recordando. Uno de los puntos muy negativos era que, como la lana había aumentado su precio como materia prima para la industria textil, los dueños de ganado en la zona de Puno, sobre todo, comienzan a incrementar ¿ya? Sus territorios para criar más alpacas y vicuñas, sobre todo alpaca y vicuña. Y el problema es que al aumentar sus territorios ellos reducían
los territorios de las comunidades, y las comunidades decían, no, no aguanta. O sea, ¿tú por qué te agarras todas las tierras? ¿Y tú por qué te vas a dar toda la plata por el tema de la ganancia en las lanas? ¿Por qué me perjudicas a mí? Aparte eres abusivo, siempre es abusivo de mí, y ahora cuando hay plata quieres abusar mucho más. Y comienzan a aparecer un montón de levantamientos, uno en Azáncaro, en Ilave, ya, en varias regiones. Una de las más conocidas es la rebelión de Huancané, que se produce liderada por parte de un congresista de la República que es llamado como Runimaki, Teodomiro Gutiérrez Cueva. Y esto es parte del caos que se desata a pesar de las ganancias que hay. Lamentablemente, cuando en el año 18 acaba la guerra mundial, Estados Unidos ya no compra, ya no importa tanto como antes. Y muchas de las empresas que nacieron en el contexto de guerra, cuando hay mucha exportación, se tuvieron que cerrar. Y los trabajadores se quedaron sin chamba. Así que la situación de crecimiento económico fue un tipo. Decimos, creció mientras que hubo guerra y cayó a condiciones normales cuando acabó la Primera Guerra Mundial. Empresas cerraron, gente se quedó sin chamba, ¿ya? Así que la gente comenzó a protestar, ¿ya? Porque no tengo trabajo, porque no puedo comprar comida, porque la situación termina siendo complicada. En ese contexto de protestas en turno por los trabajadores, por los pastores de lana, y sobre todo, ¿ya? De los trabajadores en la ciudad, porque se han quedado sin chamba, el gobierno, para calmar la situación, terminó dando una ley, y la ley es la ley de 8 horas de jornada laboral a nivel nacional, ¿ya? Y esto se hizo. ¿En qué gobierno? Es la pregunta, y ya te di la clave hace rato, te doy solamente 20 segundos para que respondas. Ya me respondieron además 9 de 33, ¿ya? 20 segundos que están corriendo ahorita, ¿ya? Ya te di la respuesta bien fácil, ya 10 segundos, ya van 15 de 33, ya faltan 5 segundos, van 16, ya. Entonces, me quedo hasta la respuesta de Pérez, Cristian Pérez, ¿ya? ¿Y la clave quién es? La clave es José Pardo y Barrera, ¿ya? José Pardo y Barrera termina siendo la clave correcta en su segundo gobierno. Recuerda que producto de toda esta situación de crisis económica, la gente ya no quería, la gente no quería a Pardo en particular, cuando la gente no tiene chamba y los alimentos son más caros, la gente le echa la culpa al presidente, eso siempre va a terminar pasando. Entonces, la gente decía, unos decían, ¿por qué no sacan a Pardo? Un golpe de Estado. Pero otros decían, ¿pero para qué? ¿Ya? Si Pardo ya está por acabar su gobierno. Entonces, mejor que el próximo presidente no tenga relación con el partido civil, porque ya están 20 años gobernando y la situación no la terminan mejorando. Entonces, recuerda que se comenzó a plantear entre la población que el mejor candidato a la presidencia debería ser alguien que no sea del partido civil, ya que no sea del partido civil, pero que sí tenga experiencia como presidente. Y yo siempre menciono, hay solamente 3 personajes que tenían esa condición. Andrés Serino Cáceres, que todavía seguía con vida, Pirola no, porque estaba muerto, ya. López Román y Candamo también habían fallecido, ya. El otro era Leguía, ya, Leguía, que había roto su relación con el Partido Civil, no te olvides tú, y el otro era Billinghurst. El problema con Cáceres, que era muy viejo. El problema con Billinghurst es que en su gobierno había demasiadas protestas, demasiadas huelgas, demasiado desorden. Entonces la gente vio en Leguía una posibilidad. Leguía vino a Estados Unidos diciendo que había conocido un montón de banqueros norteamericanos, que en Estados Unidos es el país más poderoso del mundo acaba de la Primera Guerra Mundial, que nos podíamos modernizar, que podíamos tener una patria nueva, apoyada por los empresarios norteamericanos y que yo puedo ser el contacto. Ese fue su argumento, y con eso Leguía gana las elecciones, y ya veremos después del examen el llamado ONCE, que es parte de otro tema que nos corresponde luego. ¿Ok? Entonces, hasta acá nos quedamos, muchachos. Van a refrescar, por favor, su aula virtual. Ya van a reaperturar su aula virtual para terminar pasando a ser el temático, que ya debe estar activo porque las he puesto de las 9:40. ¿Ya? Así que vayan, por favor, y me terminan diciendo acá por el chat del Zoom, ¿ya? De que se puede terminar abriendo el temático sin inconveniente.